en suelos expansibles. Siguiente. Suelos expansibles. Los suelos expansivos ar- son aquellas arcillas plásticas que se expanden, cambios de volumen con la humedad. Tal cual puede causar daños en en las construcciones construidas sobre. Disculpe, compañero, disculpen, ingeniera. Debido a su comportamiento expansivo y contráctil. Los suelos expansivos son arcillosos plásticos con alto contenido mineral arcilloso. Mecanismos de expansión. Los mecanismos de expansión son aquel volumen de suelos expansivos. Se dividen en dos tipos, mecánicos y fisioquímicos, los cuales interactúan y son indispensables para la expansión del suelo. Siguiente diapositiva, compañero. Mecanismos mecánicos. Los suelos expansivos presentan con diferentes formas de grado de saturación. Distinguen, se distinguen se distinguen en tres cosas: agua encerrada, saturación al 30%, aire atrapado o saturación al 90%. Mecanismos fisioquímicos. La, si- la succión es común en los suelos cohesivos, no saturados, pero no todos son expansivos. El cambio de volumen en los suelos expansivos se debe al mecanismo físico, fisioquímico. La capacidad de absorción y cambio de volumen dependen de minerales arcillosos. Los iones intercambiables y el contenido de electrolitos. La exposición ocurre durante en el humedecimiento. Siguiente diapositiva, compañero. Variables. Naturaleza en el tipo arcilloso. La composición mineralógica de la arcilla. Porcentaje de illita, coelinita y mormolinita. Que esta está compuesta de arcilla suelta con, con, con los fundamentales en cuanto al potencial expansivo del suelo. Humedad inicial. El contenido de humedad inicial del suelo controla la magnitud del desentamiento arcilloso, secas, con, con, con contenido de humedad por el debajo del 15%, indicado en un riesgo de expansión alta, pues fácilmente puede llegar a absorber contenido de humedad al 35% en las consecuencias del daño estructurales. Peso específico del de seco, peso específico seco del suelo. Muy relacionada con la humedad inicial, el peso específico seco del suelo está variable fundamentalmente en el proceso expansivo del suelo.
La densidad seca es una arcilla que se ve reflejada en los valores altos en los resultados, en los resultados del ensayo de penetración estándar, el valor del número inferiores a 15. Indican densidades secas bajas o riesgos de expansión bajo. Aumenta significativamente en- a medida de aumentar el valor del número. Siguiente, efectos dañinos. Los suelos expansivos generan daños a estructuras causadas por el movimiento del suelo a consecuencias del cambio de humedad. Cuando el suelo está con, continuado lateralmente, potencialmente de expansión, se traduce en un empuje lateral. Se distinguen en dos tipos de efectos dañinos: movimiento céntrico ocurre en parte central de la estructura en una forma de domo con su valor máximo en el centro. El movimiento no es brusco y se desarrolla durante varios años. As- Asimismo, esto ocasiona una reacción en la evaporación. Movimiento perimetral. Forma un patrón de disco en la periferia de la estructura. El retiro de la vegetación preexiste y encharcamiento en la inmediación del sitio. De ¿Qué pasó? ¿No ha sitio. leído su trabajo? Carlos Ríos, continúe. Buenas tardes, ingeniero. Movimiento perimetral. Forma un patrón de disco en la periferia de la estructura. El retiro de la vegetación preexistente y encharcamiento es en la inmediación del sitio de construcción. Causan un aumento de humedad en el subsuelo. Los efectos dañinos se observan con prontitud después de la construcción. Las fuentes de saturación. Las condiciones del entorno. Las variaciones en el clima, como la sequía y las intensas lluvias, pueden causar cambios en la humedad del suelo, lo que a su vez puede desencadenar movimientos perimetrales en la estructura. Además, los cambios en el nivel freático y las reacciones químicas en el suelo también pueden influir en la humedad y tener efectos adicionales en el entorno. Es importante tener en cuenta estos factores al diseñar y construir estructuras para garantizar y estabilizar y minimizar los impactos negativos en el entorno natural. La construcción. Las actividades de construcción pueden aumentar la humedad del suelo debido a la reducción de la evaporación y transpiración, la falta del drenaje adecuado, la filtración de agua hacia las cimentaciones y la pérdida de presión confinante durante la excavación. Es importante tener en cuenta estos factores durante el proceso de construcción y tomar medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos en la estabilidad del suelo y las estructuras construidas. Siguiente. Ya, los métodos de identificación. Patrones de afectaciones típicos a las estructuras. A grandes rasgos, los edificios localizados en regiones áridas tienden a
experimentar un levantamiento de sus bordes cuando estos se humedecen, lo que les causa una distorsión en forma cóncava. Por el contrario, una vez un área localizada en un clima húmedo es cubierto por una estructura, se provienen sus cambios estacionales de humedad, aunque estos todavía pueden llevarse a cabo en el perímetro de la estructura, lo que conlleva su contracción y depresión resultante en un patrón de distorsión convexo. Los patrones de afectación distorsionados por expansiones localizadas se pueden deber a que le da más sombra o cierto lado de la estructura a una superficie con drenaje deficiente o a la rotura de tuberías subterráneas de agua o drenaje. Los métodos de identificación. Los patrones de afectación típicas a las estructuras. En climas fríos, los edificios con calefacción pueden deformarse debido a la desecación del suelo, mientras que en climas húmedos las estructuras provienen los cambios estacionales de humedad. Los patrones de distorsión convexo pueden ser causados por problemas del drenaje o sombra en un lado de la estructura. Los patrones típicos de afectación debido a la expansión del suelo. Acá tenemos 4 ejemplos, ¿no? De cómo se deforma el suelo. La A, ¿no? Que sería el levantamiento de los bordes y al medio se hundiría, ¿no? En la B igual tenemos el mismo caso, en la C también y en la D. O sea, por un lado, digamos, en el ejemplo D y en la C es el sol, digamos, cae a un lado y es por eso que se reseca el suelo y el otro lado se mantiene húmedo, por eso está arqueado. Esos serían esos ejemplos. Siguiente. La identificación visual. Los suelos expansivos se pueden identificar visualmente por varias características de su existencia. Son solo probables en zonas arcillosas. Tienen alta plasticidad. Se fundan en zonas costeras, como en el norte del país. Si observamos el terreno, encontraremos grietas o rajaduras. Esto se debe al fenómeno de palpitación que sufre la superficie en estos suelos cuando varía su humedad. La identificación mineralógica. Existen varios métodos para la identificación mineralógica y las más utilizadas y recomendadas son la difracción de rayos X, análisis térmico diferencial, la absorción de calor y análisis químico y microscópico electrónico. Los límites de Attenberg o límites de consistencia. Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido de humedad. Para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el suelo. Siguiendo estos procedimientos se definen 3 límites. El límite líquido, cuando el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico. Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. El límite plástico, cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe. El otro sería el límite de retracción o contracción, cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder la humedad. Siguiente diapositiva. Relacionados con estos límites se definen los siguientes índices. El índice de plasticidad, el índice de fluidez o pendiente de la curva de fluidez. Otro sería el índice de tenacidad y el índice de liquidez, también conocida como la relación humedad y plasticidad o humedad natural. Bueno, en conclusiones, los suelos expansivos son un tipo de arcilla que tiene la propiedad de incorporar moléculas de agua en su estructura. Sus mecanismos de expansión se deben a 2 tipos, los mecánicos y los físico-químicos, que son afectados por la naturaleza, y tipos de arcilla, humedad inicial, peso específico, seco del suelo.
las características plásticas del suelo y potencia del estrato activo. Los efectos dañinos que se generan en los suelos expansibles ocasionan tipos de movimientos, movimientos céntricos, movimientos perimetrales, movimiento cíclico, empuje lateral y agrietamiento del suelo. O sea que para que se produzca el colapso es necesario un agente sensibilizante o un estado tensional capaz de provocar la desestabilización de la estructura del suelo. Eso sería todo. Gracias. Ok. Pandori Quispe. Pandori Quispe. Presente, ingeniera. Formule una pregunta para el grupo. En lo que Diego va formulando una pregunta al grupo, el grupo número 2 nos ha hablado acerca de cimentaciones especiales en suelos expansibles, ¿ya? La pregunta para el grupo de mi parte, eh, de la búsqueda de información que ustedes realizaron, en, ¿qué encontraron? ¿Cuál es la principal característica en este tipo de suelos? La responde Moya Vargas. ¿Cuál es la principal característica en este tipo de suelos expansivos? Primero, ¿en qué tipo de suelo se da pues este fenómeno de expansibilidad? Ustedes lo han indicado en su exposición. Moya Vargas. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a repetir la pregunta. Me está ¿Cuál es fallando. la principal característica en este tipo de suelos? La principal característica Sí. sería Al grupo, apoyen a su compañero. sería las principales características serían en las propiedades físicas y químicas que tiene el suelo, ¿no? Por eso, ¿cuál es? Sería la composición del suelo y las texturas y que se forman en las estructuras. Huancoyo, apoye a su compañero. Huancoyo. Ingeniera. La principal característica en este tipo de suelos. Los suelos arcillosos. Ok, es identificado que los suelos expansibles se dan más en suelos arcillosos. ¿Cuál es su principal característica? ¿Alguien del grupo? Sería experimentar los Ingeniera. cambios volumétricos. El cambio de volumen, el hinchamiento que sufre ante el sometimiento de la carga o de repente ante el contenido de humedad, ¿cierto? Que en estos suelos, sobre todo arcillosos, de los que hablaron ustedes, la hilita, caolita y la mormorilonita, que son arcillas casi puras en las cuales eh, este fenómeno de expansibilidad se da con mayor frecuencia o con mayor, ¿qué les diría? Con mayor tenacidad, dado que el grado de composición que tienen estas arcillas tiene la característica de aumentar y disminuir de volumen ante la presencia del agua, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. A ver, ¿a quién le pedí que hiciera la pregunta? Ingeniera, aquí yo presente. Adelante. Bien, ingeniera, quería hacer la réplica o la cuestión. ¿Cómo se llaman los suelos que presentan el fenómeno de expansión-contracción? No sé si me podrían explicar el grupo que estaba a cargo de la exposición. ¿Cuál es el fenómeno? Perdón, a ver. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo se llaman los suelos que presentan el fenómeno de expansión-contracción? Ok, vamos adelante, Diandera Espuma, con la respuesta.
Yanderas. Yanderas Puma se encuentra. Yanderas trabajó en el grupo. Yanderas no está, me parece, en sala. ¿Trabajó en el grupo? Pregunta al grupo. ¿Trabajó en el grupo de Yanderas? Sí, ingeniera. Ok, Yanderas no está. Colque Ruelas, respondemos la pregunta. Los suelos arcillosos, ingeniera. Sí, de los suelos arcillosos. Específicamente, ¿cuál? La hilita, la caolita y la mormorilonita. Ok. Pasamos con el siguiente grupo. A ver, grupo suelos colapsables. Carita, Chura, Mamani, Canaza, Mamani Condori, Quilla Peralta, ¿quién va a compartir? Gracias por su participación al grupo número 2. Muchas gracias a usted, ingeniero. Cobas creen el grupo de nuevo va a finalizar en 9 minutos. Pilca Quinto, ¿va a compartir? Vilca no está en el grupo. En el grupo está Carita Quispe, Chura, Mamani, Quilla, Aceituno, Pari, Lope, Parizaila, Gutiérrez, Condori, León. ¿Quién va a compartir? Entonces, se va a Ingeniera, finalizar buenas ya la tardes. Yo voy a llamada. compartir, ingeniero. Gutiérrez Álvarez Alex. Gutiérrez, aquí. Ok. Ya puede compartir Gutiérrez. Iniciará con la exposición Pari Lope Whitman. Ingeniera, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a iniciar con la exposición. El tema que nos ha tocado es cimentaciones especiales en suelos colapsables. Definición. Los suelos colapsables son aquellos que experimentan un considerable asentamiento y reducción de volumen debido a cambios en su contenido de humedad. Estos suelos presentan un desafío para la contracción de cimentaciones, ya que pueden generar asentamientos diferenciales y afectar la estabilidad de la estructura. Como podemos ver en la imagen, compañeros, podemos ver el suelo que está ahí, ¿no? Un poco degradado, que tiene fallas por el contenido de humedad. Objetivos. El objetivo es proporcionar una base sólida y estable para las estructuras que se construirán sobre los suelos. Algunos objetivos específicos influyen, como podemos ver, tenemos ahí 5 objetivos: prevenir asentamientos excesivos; 2, mejorar la estabilidad; 3, aumentar la capacidad portante; 4, controlar la humedad; 5, garantizar la durabilidad. En resumen, el objetivo principal es proporcionar una base sólida, estable y duradera para las estructuras, minimizando los asentamientos, mejorando la estabilidad y aumentando la capacidad portante del suelo. Suelos colapsables se denominan a aquellos suelos geotécnicamente inestables o metaestables que ante algunos cambios físicos producen una reducción repentina de su volumen de forma considerable. Los suelos colapsables son medios porosos, problemáticos que sobre humedecimiento sufren deformaciones volumétricas de contracción que pueden llevar a la inestabilidad de taludes, al colapso de cimentaciones y consecuentemente a la falla de estructuras. Se caracterizan por tener una estructura macroporosa mal
acomodada, muy abierta y una granulometría predominantemente fina. Los suelos colapsables suelen ser suelos depositados por acciones eólicas o, cau- o causosas, lo que contribuye a una falla de cohesión. En condiciones secas, este tipo de suelos presentan un comportamiento resistente debido a la cementación que ocurre al rellenarse con espacios vacíos por partículas más finas y cristales de sulfato, lo que genera una cementación soluble en agua. La inestabilidad de este tipo de suelos se produce principalmente con el aumento del contenido de humedad, pero también se ve afectado en menor proporción por el aumento de presión media actuante y de corte. Variaciones en la presión de poros y la interacción química resultante entre el líquido de saturación y la fracción arcillosa. Hoy podemos ver en la imagen, compañeros, Vamos a la pregunta, nos ayudamos a... mire, el suelo se está decayendo ahí con la construcción, ¿no? Podemos ver, puede suceder eso con el contenido de humedad o varias fallas que podemos ver, el colapso que hay en esta imagen. Características típicas de un suelo que es propenso al colapso. Podemos ver ejemplos en la alta sensibilidad, la baja densidad, geología joven, depósito alterado, alta porosidad, estructuras abiertas o saturación parciales. Mecanismos de colapso. El incremento en el contenido de humedad, podemos ver, esta condición puede causar deslizamientos o movimientos entre las partículas. Alta concentración de tensiones. La acumulación de tensiones en los contactos entre las partículas dan lugar a una rotura o colapso estructural. Área de humedad. El tamaño del área que se va sometida a incrementar de humedad influye proporcionalmente en la magnitud del colapso. Disolución de puentes en unión por inundación. Esta situación se presenta en limos, yacíferos y en suelos tipos loess. Tipos de suelos colapsables. Aquí podemos ver a Uriel y a Serrano clasifican a estos suelos colapsables en dos grupos. Grupo 1, suelos en los que tienen un lugar rápido cambio de la relación entre presiones afectivas y las deformaciones sin que se alcance las resistencias últimas de material. A este grupo pertenecen los limos y arcillas, cementadas a las rocas de gran porosidad. Grupo 2, suelos en los que si la presencia o cambio de las condiciones que producen el colapso, no hay cambios abruptos en la relación por presión de formación, tal en caso de los loes y algunas arcillas que contienen sulfatos. Identificación de suelos colapsables. Existen una gran variedad de metodologías para clasificar los suelos colapsables, tales como métodos basados en parámetros físicos de suelos, pesos unitarios, granulometría y límites de Atterberg, especialmente en límites líquidos. Método basados en ensayos mecánicos con el endómetro. Los ensayos de penetración dinámica DPSH, debido a su baja capacidad, también suelen ayudar a identificar este tipo de terreno. Podemos ver ahí imágenes, ¿no? En los ensayos. Podemos ver ahí, compañeros, ¿no? Los suelos colapsables, podemos ver materiales y cómo poder ahí estudiar, ¿no? Cuando hay algo en el suelo o algo. Soluciones de cimentaciones de suelos colapsables. Las soluciones para evitar la colapsabilidad de un suelo pueden ser divididas en tres ramas, ¿no?
tratamiento del suelo para eliminar la tendencia al colapso, implementación de elementos constructivos que disminuyan el riesgo de colapso, o utilización de cimentaciones profundas que sean insensibles a los asentamientos. Mejora de los suelos colapsables. El suelo Continúe, se puede Mamani mejorar Condori. removiendo la totalidad o una... Stop. Continúe, Mamani Condori. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Mejora de los suelos colapsables. El suelo se puede mejorar removiendo la totalidad o una capa considerable de este y volviendo a compactar o en su defecto sustituyendo por un suelo no colapsable. Se recomienda con esta técnica tomar medidas preventivas, tratamientos superficiales de impermeabilización o láminas, para que el agua no alcance las capas de suelos que no fueron tratados o sustituidos. Otra alternativa viable para mejorar el suelo sin necesidad de remover material es por medio de la compactación. Diseño de elementos constructivos que eviten el colapso. Dentro de ellos tenemos la elevación de la cota del terreno con pendientes adecuadas en zonas que rodeen la construcción. También tenemos canalizar hacia el exterior los desagües de techos y patios. Construir aceras perimetrales amplias para impedir la infiltración de agua del suelo a capas a profundidades inferiores. Realizar losas sanitarias en las partes de la construcción que se considere pertinente y velar que las conducciones de aguas cloacales sean de fácil acceso para poder detectar cualquier pérdida del sistema. Cimentaciones profundas en suelos colapsables. En cuanto a la exposición, esta es la parte más relevante, ¿no? de la exposición. Se pueden, dice, utilizar cimentaciones profundas que lleguen al sustrato competente donde no haya presencia de suelos colapsables, con el fin de garantizar la estabilidad. Los mecanismos de colapso pueden variar en función del contenido mineralógico de las partículas y de sus enlaces, del tipo de estructura, del tipo de deposición del material, del contenido de humedad y de otros factores de naturaleza electroquímica. Aquí también volvemos a recalcar la definición de un colapso, ¿no? Se define como la disminución rápida del volumen del suelo producida por el aumento de cualquiera de los siguientes factores, ¿no? Se indicaba que el factor principal es el contenido de humedad, ¿no? Mayormente los suelos colapsan debido a este contenido de humedad, ¿no? Pero también en menor proporción está el grado de saturación, la tensión media actuante, tensión de corte y la presión de poros. Los distintos tipos de... esta parte es, ¿no? Está recalcando los grupos que existen, ¿no? Que los autores Uriel y Serrano, ¿no? Han clasificado en los dos grupos. Siguiente diapositiva, compañero, esto ya lo vieron ya. Este de grupo 2 también ya lo vieron ya. Suelos colapsables por humedecimiento. El colapso de la estructura del suelo ocurre cuando el contenido de humedad aumenta y provoca una brusca disminución del volumen, sin necesidad de aumentar la presión. El colapso implica una destrucción o cambio de la estructura original del suelo causado por el agua como agente externo, a diferencia de la consolidación en suelos saturados. Mecanismo de colapso. A continuación se analizan los diferentes mecanismos de colapso para las distintas estructuras de suelos, para lo cual se seguirá principalmente el trabajo de Dudley de 1970. Las siguientes condiciones generales son las que establece Dudley para que ocurra el colapso. Número 1, la estructura del suelo debe tener ciertas características de modo tal que se tienda a la ocurrencia de dicho fenómeno. Segundo, las partículas están unidas entre sí por fuerzas o materiales cementantes que son susceptibles, tanto unas como otras pueden ser anulados o reducidos
cuando aumenta el contenido de humedad del suelo. Y tercera, cuando este soporte es reducido o anulado, las partículas del suelo deslizan o ruedan por una pérdida de resistencia al corte. Finalmente, en el resumen, indica, ¿no?, que las cimentaciones especiales en suelos colapsables son técnicas utilizadas para establecer una base sólida de terrenos o a colapsos o asentamientos diferenciales. Estos suelos experimentan cambios repentinos de volumen bajo cargas o humedad, lo cual puede provocar el hundimiento de las estructuras. Algunas técnicas comunes incluyen el mejoramiento de suelo mediante compactación o inyección de sustancias estabilizadoras o el uso de pilotes que llegan a capas resistentes, la construcción de losas de cimentación profundas, la instalación de micropilotes delgados y el uso de anclajes para distribuir la carga y evitar el colapso del suelo. Un diseño adecuado y un estudio geotécnico son esenciales para determinar la técnica de cimentación más adecuada en cada caso. Finalmente tenemos las conclusiones. Los desencadenantes típicos del colapso son el aumento de la carga y la saturación del suelo, o la combinación de ambos, durante un periodo de tiempo. Para algunos casos, la magnitud de asentamiento depende de la humedad del suelo. Como habíamos indicado, ¿no?, mayormente se da el colapso de los suelos por la humedad, ¿no?, pero también se puede dar por el aumento de tensión o carga, ¿no?, o la combinación de ambos. Dentro del campo geotécnico, las propiedades de los suelos dependen de su proceso de formación y factores geológicos. Así, poder identificar un suelo susceptible al colapso es difícil, ya que existen diferentes tipos de materiales y factores que ayudan a este fenómeno. El potencial de colapso es una indicación del grado de cambio de volumen a escala que exhiben estos suelos debido a los efectos combinados de la carga y de la infiltración de agua. El método más utilizado para la identificación de los suelos colapsables es el edómetro. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Arpi Guerra, ¿Hacer una acotación? a ver, adelante con su acotación. Arpi Guerra, prepare su pregunta. Adelante. Ya. Ingeniera y compañeros, todos muy buenas noches. Acotando en la exposición de nuestro tema, quisiera hacer unas cuantas aclaraciones sobre, por ejemplo, suelos metaestables. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los suelos metaestables? Son suelos que son susceptibles, que manifiestan una variación en su estado de tensión o en su estructura, dice, ¿no? Eso vendría a ser suelos metaestables. Ahora, otra acotación sería, ¿qué son acciones eloicas? Son los desgastes de las rocas o la remoción de suelo debido a la acción del viento, dice, ¿no? Otra acotación sería también ¿qué es un loess? Es un tipo de suelo del tamaño de un limo fino, ¿no? Eso sería todo mi acotación, ingeniera. Ok. ¿Se encuentra Arpi Guerra? Sí, ingeniera, presente. Ok, formule una pregunta al grupo número o al grupo que nos ha hablado acerca de cimentaciones especiales en suelos colapsables, ¿ya? El grupo, nuevamente repito, nos ha hablado de cimentaciones especiales en suelos colapsables. Pregunta. A manera de ejemplo, ¿ya? Tengo una edificación que va a tener 10 niveles, ¿ya? 10 niveles. El suelo en la que he encontrado, según mi análisis de mecánico, me ha identificado a un limo, ¿ya? Limo y arcilla en la estratigrafía que se tiene. Pregunta, ¿puedo construir sobre este tipo de caracterización que es limo arcilla
y se sabe que es un suelo colapsable, se ha identificado que es un suelo colapsable, ¿puedo construir esa edificación de 10 niveles? Me la responde Carita Quispe. Ingeniera, ¿yo puedo responder? ¿Se encuentra Carita? ¿Carita está? No es cierto. Vamos. Pues no se puede, ¿sí o Yo lo no? respondo. Ok, pero quiero saber Carita por qué no responde, por qué no dice nada. ¿Está o no, Carita Quispe? Gustavo, Sí, creo que no se puede, siempre. No está. Los que y no se puede, ya no tiene, no está conectado no ingeniero, está puede ser la conectado, señal. ingeniero, puede ser la señal. Ok. A ver, adelante, ¿quién quiere responder? No es posible, ingeniera. No es posible, puesto que ese tipo de suelo no es estable o no se podría a ese nivel de 10 pisos, ingeniera. El peso no resistiría. Ustedes han hablado acerca del mejoramiento en este tipo de suelo, ¿cierto? Han planteado diversos tipos de mejoramiento en este tipo de suelo, ¿ya? Entonces, más que no sea posible, es que es muy costoso su ejecución, ¿cierto? Su procedimiento sería muy costoso. ¿Por qué? Estamos hablando de una edificación de 10 pisos, ¿sí? En una edificación de 10 pisos, mínimo el suelo, ¿a cuánto tengo que conocer? ¿A qué profundidad? ¿Ya? Mínimo, siquiera 8 metros tengo que conocer, ¿ya? A 8 metros, imagínense que el nivel de desplante me salga a 6 metros, ¿ya? Entonces, a 6 metros, hacer un mejoramiento de suelos implica un costo bastante elevado. Entonces, ahí va la pregunta, debo realizar el mejoramiento o de frente me paso a una cimentación profunda, ¿cierto? En ambos casos, sabemos que el costo se va a elevar. No es que no se pueda, sino que es muy elevado ese procedimiento de mejora que se tenga que realizar en un suelo colapsable para realizar una cimentación, ¿ya? También nos hablaron de los tipos de suelos colapsables, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tipos de suelos colapsables? Gutiérrez Álvarez. Gutiérrez Álvarez, ¿cuáles son los tipos de suelos colapsables? Ingeniero, son los suelos no limosos, ¿no? Se puede tomar en cuenta, ingeniero, los suelos limosos. Ustedes han identificado, según su trabajo, a dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2. Existían dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones en tipos de suelos colapsables? Durante la exposición la dijeron y está en su trabajo. ¿Alguien del grupo? Un poquito pégate al micrófono, no se te escucha. Los LOES, dijeron ustedes, y los LOES, que se escrito en inglés, indica los limos y las arcillas, ¿cierto? Los limos y las arcillas, de acuerdo al grupo 1, que es arcillas, con cambios abruptos, y el segundo grupo que ustedes han identificado, cuando no hay cambios tan abruptos, ¿cierto? Entonces, los limos y las arcillas. Ok, vamos con tu pregunta, Arpi Guerra. Ya, ingeniero, como estábamos hablando en el tema de los suelos colapsables, ¿me podrían decir qué diferencia hay entre los suelos colapsables y los suelos expansivos? ¿Alguna diferencia que se puede identificar? Quilla Peralta. Quilla Peralta. Presente, ingeniera. Respondemos la pregunta. ¿La diferencia de repente entre suelos colapsables y suelos expansibles? Ingeniero, buenas, yo quisiera contestar si es posible. A ver, adelante, ¿quién habla? No veo. Ya, la diferencia principal que yo puedo encontrar es que en cuanto a suelos expansibles, como su nombre lo dice, el volumen aumenta, ¿no? Aumenta, se hincha, como dice, ¿no? Y en cambio, en lo que es suelos colapsables, el volumen se reduce, ¿no? Abruptamente en un pequeño lapso de tiempo. Esa sería una de las principales diferencias que yo podría encontrar entre suelos colapsables y suelos expansibles. Ok.
Si bien es cierto, digamos, el factor común entre ellos dos es la cantidad de espacios vacíos que tiene, pero en suelos expansibles es en aumento y en suelos coblazales es ese producto de los espacios vacíos que genera la disminución de ese volumen de manera abrupta, ¿cierto? De manera rápida, lo cual produce ese colapso. Entonces, ¿qué sucedería? Si bien es cierto, es la composición mineralógica que va a tener el suelo. En este caso, esa adherencia es lo que le falta al suelo colapsable. Y en suelo espacible es lo que le sobra, digamos, ¿ya? Para que de repente se pueda entender de mejor manera. Me parece que alguien levantó la mano, pero ya lo bajó o se apretó sin querer. Señora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta quisiera hacer. Adelante, Elvis. ¿Cuáles son las medidas de control de colapso del suelo durante la construcción de cimentaciones especiales? Medidas de control, dices, ¿no? Sí. Medidas de control. A ver, Condori Quispe o León Ticona. ¿Cuáles son las medidas de control durante el proceso de ejecución en este tipo de suelo colapsables? ¿O alguien del grupo? ¿Alguien del grupo que pueda responder la pregunta? Yo, ingeniera, voy a tratar de responder. A ver. Bueno, durante el proceso de construcción diríamos que no tanto, ¿no? Yo diría que más que todo se haría eso antes, ¿no? Con el estudio de suelos, antes de identificar, ¿no? Que el suelo es colapsable y recién elegir el método que vamos a utilizar, como puede ser compactación o puede ser, ¿no? Cimentaciones profundas. Una vez elegido el método, digamos, en la parte de compactación sería la misma compactación, ¿no? El método, es la manera de asegurar el procedimiento. Y en cuanto a cimentaciones profundas, no habría ningún problema, ¿no? Una vez hecho ya los pilotes hasta un suelo competente, incluso el suelo puede colapsar, no habría problema porque el pilote estaría soportando desde un estrato más competente, ¿no? Más o menos esa sería mi respuesta, ingeniero. Okay. Acotando también, ingeniera, esas Adelante. medidas de control sería como hacer un estudio geotécnico exhaustivo, también sería un mejoramiento del suelo, también sería lo que sería, ¿no? El control de humedad para que no se dé lo que es el colapso y también un monitoreo y un mantenimiento sería. Eso sería acotando a lo que serían las medidas, ¿no, ingeniera? Ok, la pregunta que he hecho es durante el proceso de ejecución. Ojo, adelante, ¿quién es alguien del grupo? ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Era del grupo? Ingeniera, disculpe, ¿puedo preguntar? Un ratito, vamos a responder la pregunta, ¿ya? Vamos a responder bien la pregunta que ha realizado su compañero Elvis. Durante el proceso de ejecución, si se presentara el colapso de un suelo, por ahí, durante el proceso de ejecución se tiene que realizar la entibación o el entibamiento de las paredes que se crean, que puedan sufrir este fenómeno de colapsabilidad, porque si no, estás construyendo, estás haciendo autoencofrado, viene el colapso de ese suelo y puede aplastar y puede llegar hasta matar a las personas. Entonces, cuando se identifica de repente ese valor de índice de colapsabilidad alto, medio alto del suelo, entonces lo que se tiene que proceder es a realizar el entibamiento, ¿ya? O si no, las inyecciones en las paredes para controlar este índice de colapso, ¿ya? Para que no haya ese desprendimiento rápido de las paredes y pueda provocar daños, no solamente en materiales, sino también de pérdidas de vida humana, ¿ya? Ok, adelante, ¿quién quería hacer una pregunta? Ingeniera, disculpe, desearía preguntar una pregunta. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para que los suelos sean más estables a largo plazo? Para que no se colapsen. Para que no colapsen, ya. A ver, ¿alguien del grupo puede responder la pregunta?
Arizuka, me falta León Ticona. ¿Alguien puede responder la pregunta? ¿Qué criterios tomarían ellos, ingeniero? Ingeniera, que repita la pregunta, no la hemos escuchado también. Criterios que se pueden realizar ante el colapso de suelos. ¿yo puedo responder, ingeniera? Adelante. Ya, primeramente el criterio debemos, para que no colapse nuestra edificación, es mejorar el terreno. ¿De qué forma podemos mejorar? Podemos, en caso de que sean lugares pantanosos, podemos mejorar mediante enrocados. Mayormente es lo más convenible y lo más económico, ¿no? Que vienen a ser los enrocados. O también podría ser lo que es vaciado de solados para que el hundimiento no sea tan notorio, ¿no? Ese sería, ya. Ok, ¿alguien del grupo más quiere responder? Bueno, existen varios criterios de los cuales se pueden realizar, ¿cierto? Dentro de ellos está el mejoramiento por compactación, el mejoramiento de la modificación, en este caso de las propiedades en el suelo, el mejoramiento por reemplazo de suelo colapsable, la adición de algunos agentes químicos en los cuales van a hacer la realización. Pero todo esto depende del criterio de a qué profundidad se quiere realizar el nivel de desplante. El nivel de desplante de la zapata sabemos que es todo lo que se va a excavar. Entonces, debajo de ello, así como vimos en el análisis de asentamientos diferenciales, tanto de un grupo o de un pilote y de un grupo de pilotes, no se da en el estrato superior a la cimentación, sino en el estrato inferior, por debajo. Entonces, ¿qué quieres hacer o qué tienes que hacer? El análisis por debajo de ese suelo donde va a ser tu nivel de desplante. Entonces, ahí una comparación siempre costo-beneficio, si les resulta económicamente factible realizar eso, o de frente pasarnos al planteamiento de cimentaciones superficiales. Por favor, siempre hagan ese análisis para poder dar una respuesta o, digamos, hacer un planteamiento adecuado. No voy a indicar que mi nivel de desplante sea 3 metros y debajo de este tenga un limo, por decir, y con baja capacidad de soporte. Entonces, hacer un mejoramiento a 4 metros, a 5 metros, en el procedimiento, cuando ustedes vean en campo, ya desde 1,50 m en adelante de la profundidad, ya es más difícil trabajar. Entonces, vean siempre todos los factores y no solamente nos lleguemos a tener solamente la parte teórica. En la práctica van a ustedes darse cuenta de que muchas veces, por más que se quiera cumplir todos los factores teóricos, en práctica, ponerlos, nuevamente redundando el término en práctica, son mucho más complicados. ¿Y que se vuelven? Al volverse complicados, se vuelven costosos. Entonces, siempre hagan un análisis costo-beneficio de lo que quieren realizar. ¿Ok? Bueno, gracias al grupo expuesto. Nos quedamos ahí, continuamos la siguiente sesión de clase. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias, ingeniera, por la atención. Ok, hasta luego con todos.